Soy Alberto Fernández, tengo 52 años, soy abogado, nací el 2 de abril de 1959. Fui jefe de gabinete entre el 2003 y el 2008 en el gobierno de la Nación Argentina. Fui parte del gobierno que sacó a la Argentina del infierno y le devolvió la dignidad a los argentinos. Que pensar para gobernar. Hola, soy Lito Cruz y esto es Escuela de Gobierno, un seminario audiovisual donde los políticos más relevantes cuentan sus experiencias al frente de los cargos más importantes. Hoy es el momento para que Alberto Fernández, pieza clave en el gobierno de Néstor Kirchner, nos cuente la intimidad del ejercicio del poder en primera persona. Solo el jefe de gabinete es importante en tanto en cuanto será el alter ego del presidente. Yo no me sentía el alter ego de Cristina. El Estado es un paraguas protector de todos nosotros, que nunca debe convertirse en un chaleco de fuerza. Las decisiones son decisiones y las toman unos pocos. En 1992, Alberto Fernández fue premiado como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la Argentina junto a Gustavo Vélez y Julio Boca, recuerdan, entre otros, ¿no? Desde muy joven incursionó en la política destacándose como dirigente peronista en la ciudad de Buenos Aires. Durante su gestión como jefe de gabinete, tuvo importantes responsabilidades en la elaboración de las principales medidas del gobierno de Néstor Kirchner. Recuerdan la política de derechos humanos, la renovación de la Corte Suprema o el conflicto con el campo, son algunas de la gran cantidad de decisiones que tuvo que tomar. A partir de su experiencia, ¿qué cualidades debe tener un jefe de gabinete en un sistema presidencialista como el argentino? La jefatura de gabinete es un ministerio, que es el único ministerio que tiene rango constitucional, pero que en verdad es un ministerio que puede hacer muy poco, si no es que la relación entre el presidente y el jefe de gabinete es muy buena. Porque la jefatura de gabinete le faltan muchas cosas. En esencia es una suerte de cartera sin contenido, que tiene la función de administrar el Estado Nacional, pero que depende del ministro de Economía, depende de todos los ministerios para poder hacerlo. Yo tengo la sensación que, tal como está hoy en día instituido la jefatura de gabinete, solo el jefe de gabinete es importante en tanto en cuanto será el alter ego del presidente. Solo el jefe de gabinete es importante en tanto en cuanto será el alter ego del presidente. Si no es el alter ego del presidente, su función es mínima. Se puede convertir en un secretario privado del presidente, se puede convertir en un ministro sin cartera, es decir... ¿Y cuál fue su relación con la máxima autoridad del Ejecutivo, en este caso No, con yo tuve Néstor la enorme suerte de tener un presidente extraordinario que además definitivamente me dio todo el juego. Por eso es que muchas veces cuando se habla de la jefatura de gabinete se habla de que el jefe de gabinete fundamental que existió fui yo, porque ahí se dio esa relación que yo creía. Cuando yo tuve diferencias con Cristina, di un paso al costado porque no tenía ningún sentido en esos términos ser jefe de gabinete con alguien con quien no tenía la misma empatía que tenía con Kirchner. Ahora, un jefe de gabinete puede ser una figura decorativa o en su defecto puede tener un poder, digamos, cuasi presidencial, si se quiere, por esa delegación otorgada por el mismo presidente. ¿En qué radica una diferencia y otra? ¿En el vínculo establecido? Es que centralmente es el vínculo. Es el juego que le permite al jefe de gabinete el presidente. Uno tendrá mucho juego y entonces el mundo político lo verá así. Si el presidente no confía, el mundo político también lo verá y por lo tanto sus capacidades de acción son mucho menores. ¿Y hasta dónde un jefe de gabinete es un intérprete? ¿Y hasta dónde tiene una autonomía de pensamiento? El jefe de gabinete es en esencia un intérprete de un gobierno. Mientras a mí me tocó ser jefe de gabinete, teníamos un control con Kirchner de todo lo que pasaba en el gobierno. Éramos como una suerte de memoria del gobierno. Un jefe de gabinete nunca tiene que olvidarse de que es jefe de gabinete porque un presidente lo quiere. Un jefe de gabinete nunca tiene que olvidarse de que es jefe de gabinete porque un presidente lo quiere. Por lo tanto, nunca un jefe de gabinete puede ser el reemplazo del presidente o actuar como un presidente, porque no lo es, en esencia.
Lo que me parece es que es un cargo que quedó a mitad de camino. Esa reforma constitucional, que a mi criterio fue una reforma bastante espantosa, creó una figura que hizo ni que el jefe de gabinete no fuera ni el primer ministro del sistema parlamentario, ni el presidente del sistema presidencial. Entonces tiene una función muy diluida, muy confusa. ¿Cómo es la intimidad en el proceso de toma de decisiones? Decisiones que al menos usted compartió y llevaron adelante, ya sea en la política de derechos humanos, ya sea llevar adelante la firme decisión de que no existiese ninguna represión a manifestaciones sociales que podían darse. Había en esencia entre un jefe de gabinete y un presidente lo que tiene que haber es una comunidad de valores, una comunidad de conceptos básicos. Y después juntos íbamos articulando las políticas, siempre teniendo en cuenta que el presidente era Kirchner y él era el que decidía y uno lo acompañaba. Las tomas de decisiones en esa época y como siempre es un lugar muy reducido. Las tomas de decisiones, yo a veces escucho hablar y ¿por qué no se abre más el juego en la toma de decisiones? No se abre más el juego porque no se puede, solamente porque las decisiones son decisiones y las toman unos pocos. Porque las decisiones son decisiones y las toman unos pocos. Hay momentos en donde la discusión o el debate no es posible. En la toma de decisiones ese es un punto. No se puede andar debatiendo todo el día y hacer de la gestión un debate permanente. ¿Y cómo se manejan las frustraciones que seguramente habrán habido en el transcurso de su periodo como jefe de gabinete? Bueno, yo creo que se manejan con autocrítica o con psiquiatras o psicólogos. No hay otra forma, digo. Cuando las cosas no salen, uno tiene que preguntarse cuánto de lo que no salió por culpa de uno. Y en todo caso, en ese caso, hacer la autocrítica pertinente. Y me parece que eso es muy bueno porque uno le permite corregir para que en el futuro no siga frustrándose. ¿Hay mucha distancia entre lo que usted imaginó y lo que se realizó? No, yo tuve la enorme suerte de ser parte de un gobierno que prácticamente cumplió el 100% de su plataforma. Pero tuve una suerte enorme, digo, para que eso ocurra hace falta una Argentina diezmada como la que recibimos nosotros y un presidente con la capacidad y la decisión que tenía Kirchner. Fue una combinación casi perfecta. Yo no tengo grandes frustraciones, tengo obviamente deudas que siento que me han quedado y decisiones que creo que fueron equivocadas y no fueron bien conducidas. ¿Alguna como para nombrar? La 125, la resolución 125. Creo que esa fue por más razonable que parecía, fue manejado la discusión de un modo espantoso y lo único que logramos con eso es perder mucha adhesión popular y perder una elección. A veces se piensa que como 4 años después, la elección se ganó con el 54% de los votos, eso no tuvo ningún costo, eso tuvo un enorme costo. Nos hizo perder una elección en el medio, inclusive perdió Kirchner esa elección. Ahora, si todo gobierno construye de alguna manera un relato propio de su propia política de gobierno, digamos, en este caso, y en particular lo que usted está citando como ejemplo, ¿se trató de una cuestión política o una cuestión de comunicación política? No, fue una cuestión política. Después podemos discutir si los medios de qué lado se pararon, eso es bastante cierto que los medios se pararon del lado de enfrente al gobierno. Eso es cierto. Y hubo actitudes como la de TN que fueron incalificables, llamando a un paro vergonzoso, llamándolo paro histórico. Me da la sensación que eso, sin ninguna duda, pesó. Pero lo primero fue el error político. Fue el error político de no entender que había un punto donde había que acordar posiciones. ¿Cómo interviene la agenda mediática en la gestión de gobierno? A ver, yo ahí tenía una eterna discusión con Kirchner. En verdad no es la agenda mediática, es la agenda política. Uno, si tiene política, va adelante del conjunto. Si uno no tiene política, corre detrás de la noticia. Si uno no tiene política, corre detrás de la noticia. Ahora, la noticia, en esencia, siempre necesita un hecho que le dé vida. Yo no conozco ninguna noticia inventada. Hoy no van a publicar que Alberto Fernández llegó a la luna, porque es mentira, eso no se sostiene. Ahora, si Alberto Fernández chocó en la esquina y alguien dice Alberto Fernández chocó en la esquina y sobre esto construye una historia, bueno, hizo falta que yo choque con el auto en la esquina. Por lo tanto, esa teoría de que uno corre detrás de los medios ocurre cuando uno no tiene política y dos, uno corre detrás de los medios cuando antes le dio la noticia.
O sea, uno necesita, ninguna historia se construye sobre una falacia absoluta. Puede haber falacias, pero construidas sobre un hecho puntual. Y generalmente los gobiernos dan esos hechos puntuales sobre los que se construyen a veces las falacias. O sea, un hecho que es disparador en este caso, Claro, para la construcción de esa ficcionalidad. Exactamente, exactamente. Me da la sensación que yo trato de escapar. Yo creo que los medios los medios influyen en la sociedad moderna. Los medios son empresas periodísticas y por lo tanto tienen fines económicos que lo mueven, pero yo no le asigno la dimensión que dicen que tiene sobre el conjunto social. Que pueden ni quitar o poner candidatos. Claro, si eso fuera así, Clinton sería recordado como el peor presidente de la historia americana, después del caso Lewinsky, y sin embargo es recordado como el más brillante presidente que ha tenido América Latina Estados Unidos en los últimos 30 años. Lula, que fue acusado de corrupción permanentemente, su gente, ¿cómo hubiera terminado su mandato? Yo no creo, Cristina no hubiera ganado con el 54% de los votos, digo. Yo creo que hay un punto donde la gente sabe discernir. ¿Cuáles son los síntomas que a usted como funcionario de gobierno le dieron la pauta o le advirtieron que su gestión de gobierno, en la gestión, estaba agotada? Y la pauta central es que si el jefe de gabinete es el alter ego del presidente, yo no me sentía el alter ego de Cristina. Pero no me sentía el alter ego de Cristina, no voy a ser ingrato porque ella me haya quitado algo de la capacidad de hacer y de decidir. No me sentía el alter ego porque no estaba de acuerdo con ella. No estaba de acuerdo con la visión que ella tenía de la realidad. No había esa comunidad de pensamiento de la que empecé a darme cuenta que yo no pensaba lo mismo que ella y que había muchas batallas que ella decía necesario emprender que yo no entendía muy bien para qué servían. Alberto Fernández da una verdadera clase magistral sobre cómo interpretar la realidad en clave política y cuál es el papel que debe tener un funcionario con la responsabilidad de ser jefe de gabinete. ¿Se puede ser consecuente permanentemente en la gestión del gobierno? Porque muchas veces esto queda distorsionado, uno llega con algún objetivo y de repente esto comienza a distorsionarse. A ver, uno puede alcanzar los objetivos de mil modos, ¿no? Uno puede llegar a Mar del Plata por la Ruta 2 o por la Ruta 11. Tiene ventajas y desventajas una u otra. Ahora, cuando uno tiene el objetivo de llegar a Mar del Plata, lo que tiene que ver es cómo llega a Mar del Plata. Lo que yo no creo es que para alcanzar un objetivo haya solo un camino. Hay muchos caminos. Y en la política, para alcanzar un objetivo, uno tiene que ir descubriendo los distintos caminos. No hay uno solo, hay muchos. Y uno tiene que tener esa ductilidad en la política. Si uno no tiene esa ductilidad, bueno, puede encerrarse en que el mejor camino a Mar del Plata es la Ruta 2 y viajar un día donde la afluencia de autos sea de 2.000 autos por minuto y entonces la va a pasar muy mal en la Ruta 2. Va a llegar a Mar del Plata a un costo mucho mayor, de un modo mucho más dificultoso. Y ahora, si uno tiene la ductilidad de decir, bueno, hoy no es el día para ir por la Ruta 2, hoy va a tener que ser unos kilómetros más, pero voy a probar por la 11, tal vez les vaya mejor. En ese tipo de interpretaciones, de búsquedas, digamos, ¿el intelectual cumple algún rol específico? ¿Considera que los grupos intelectuales...? El intelectual aporta, porque el intelectual tiene una visión ajena de la política, y siempre aporta, siempre el intelectual tiene cosas para aportar, porque es otra mirada. Al intelectual le falta subirse al auto y ir a la Ruta 2. Digo, si usted quiere, yo le escribo un tratado sobre cómo llegar a la Ruta 2. Pero ahora el tema es que me suba al auto y maneje por la Ruta 2 y llegue a Mar del Plata. Hay una distancia entre la teoría y la Absolutamente. Yo lo discutía mucho esto con Ernesto Tenenbaum, que es un periodista al que aprecio y valoro, y me criticaba mucho, me sigue criticando. Pero yo le decía, claro, vos sos como esos gordos que están en la platea y le explican al 9 cómo hay que hacer goles. Y en su vida jugaron al fútbol, y en su vida tuvieron una cancha, y por lo tanto nunca los marcó nadie, nunca tuvo que lidiar con un equipo que no lo acompañara. Bueno, o sea, el gran trabajo es poder generar esa traducción después en la práctica política. Claro, a mí me parece que son ideas. Las ideas siempre son valiosas, son conceptos. Lo que sí le reclamo a veces a los intelectuales y muchas veces al periodismo es, yo entiendo las críticas, pero vengan y jueguen, y después me dicen si juego mal. Yo entiendo las críticas, pero vengan y jueguen, y después me dicen si juego mal. Pero esto de explicarme cómo se juega desde la platea no me gusta. No me gusta, no es justo. O por lo menos el que escribe tiene que decir, empezar cada nota diciendo, yo nunca jugué al fútbol,
Nunca hizo un gol, O sea, a mí nunca nadie me marcó, previamente. y yo miro un partido de La Platea. Ok, si es así, yo... En esta época de comunicación y de redes sociales, ¿ve interesante este nuevo lenguaje o esta nueva herramienta como utilización para la política? A mí me parece que es una cosa innovadora, pero nunca eso reemplaza la política. Yo doy clases una vez al año en Salamanca sobre comunicación política. Y ahí me toca reunirme con muchos consultores políticos. Yo no soy un consultor político, yo hago política. Los consultores políticos le asignan a todas estas cosas mucha relevancia, pero la verdad la relevancia es mínima. Y todo surgió a partir del triunfo electoral de Obama hace 4 años atrás. Pero en verdad Obama no ganó por Facebook o por Twitter. Él ganó porque enfrente lo tenía Bush. Un Bush acabado, con una guerra perdida, como fue la de Irak, socialmente perdida. Y por eso ganó. Ahora, pensar que Obama ¿Ganó por un ganó tipo por de esto instrumento? No. es una locura. Es una locura. Yo no le asigno mucha importancia. Es más, creo que a veces es un abuso del tema. Yo escuchaba a un español muy lúcido que me contaba en uno de esos viajes que hice, en Portugal fue esto, y él me decía que él había entrado en la base de datos de Obama. Y que porque a él le llamaba mucho la atención y que era un consultor político, quería entender cómo funcionaba el tema. Pero que de repente se encontró con que la mujer de Obama lo llamaba y le decía: hola Luis, ¿cómo te va? Mañana es el cumpleaños de Barack, quisiera contar contigo, vamos a organizar una comida por la que pagando $30 comeremos contigo. Ya, bueno, ahí se tergiversó todo. Ahí se tergiversó todo. Me parece que las redes sociales son muy interesantes para conocer la opinión de la gente, para hablar con la gente, para comunicarse con la gente, pero tiene un límite, no reemplaza la política. Hay un territorio virtual donde uno puede decir hay una nueva participación política, la cibermilitancia. Bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, en Facebook, muchísima gente que se comunica conmigo, algunos que me acompañan, otros que me critican, me dejan opinión, y a mí me sirve eso, y las contesto personalmente. Después está el problema de que uno no logra contestar a todos y entonces mucha gente se enemista por la falta de respuesta, pero yo trato en eso de ser leal y al que me escribe contestarle personalmente. ¿Cómo explica la revitalización, digamos, de la política en contraste con el poco fortalecimiento, a mi entender, que tuvieron hasta ahora las estructuras partidarias? Las estructuras partidarias entraron en un colapso hace mucho tiempo y desde entonces no se han repuesto. Es una explicación bastante larga que yo suelo dar, y voy a tratar de simplificarla. Argentina, los 2 partidos mayoritarios que tiene, son 2 partidos que han surgido sobre la base del caudillismo. Han tenido 2 enormes caudillos como Irigoyen y Perón. Ahora, los caudillos, yo no uso el concepto de caudillo en términos despectivos, son personajes extraordinarios que nacen una vez por siglo. Por lo tanto, reemplazar a esos personajes es un enorme problema. Y por eso los partidos mayoritarios viven partiéndose, quebrándose y generando nuevas estructuras partidarias, sus exmiembros. Básicamente porque no encuentran el reemplazo a Perón. Además tenemos un serio problema, y es que en Argentina los partidos se hicieron para seguir a una persona. Y cuando uno sigue a una persona, lo que uno tiene que tener en cuenta es que esa persona lo que hace es tratar de enamorarnos a todos. Y a veces se enamora personas disímiles, muy contradictorias. Y por eso en el peronismo y en el radicalismo han convivido sectores tan antagónicos, tan difíciles de unir fuera del peronismo y fuera del radicalismo. Me parece que todo eso, con la muerte de Irigoyen primero, con la muerte de Perón después, generó un enorme colapso en los 2 partidos mayoritarios, que no lograron encontrar un modo de sobrevivencia cierto, porque en su seno conviven cosas muy distintas, cosas muy diferentes. En el caso del peronismo, habiendo usted participado como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, ¿considera que la expresión kirchnerismo es una de las tantas expresiones que pudo haber dado el peronismo en este caso? Así como pudo decirse en su momento un menemismo. Así como el dualismo, el menemismo. Claro, es así, pero en verdad todos están en búsqueda del Perón de reemplazo y no hay Perón de reemplazo. Esto es lo que hay que entender, no hay Perón de reemplazo. Creo que Perón, que era mucho más inteligente que todos nosotros, por algo dijo aquello de la organización vence el tiempo, organícense. Porque no hay Perón de reemplazo, simplemente. Ahora, siempre hay como fuerzas, en el peronismo conviven fuerzas muy antagónicas. Convive el neoliberalismo de Menem,
el progresismo de Kirchner y el conservadurismo de Duhalde. Ahora, ¿qué es el peronismo? ¿Qué es? ¿Es de Narváez o Cristina? ¿Eso no debería estar fijado dentro de algún tipo de principio partidario? Porque precisamente, como fue un partido caudillista, y los caudillos lo que hacen es enamorar gente, todos tienen una carta de amor de Perón que dice que uno es el amado. Claro, y en verdad lo único que hacía Perón era seducir. Yo siempre recuerdo que en la Fuerza del Derecho a las Bestias, Perón cuenta cómo hizo el peronismo, y él dice que en la Secretaría de Trabajo y Previsión él recibía a todos, recibía conservadores, comunistas, socialistas, radicales, anarquistas, recibía a todos. Tenía una sola preocupación, que salgan siendo peronistas. Ahora, si él recibe un conservador y recibe un comunista y su preocupación es que los dos lo amen, es que a cada uno le dijo lo que quería escuchar. Por eso todos tienen una carta de amor de Perón. Ahora, eso es posible con Perón. Ahora, muerto Perón no enamora a nadie. Entonces, empiezan a sectorizarse más el peronismo. Entonces empieza la discusión de si el peronismo es el partido neoliberal de Menem o es el partido conservador de Duhalde o es el partido progresista de Kirchner. Y cada uno enamoró a un grupito, pero no enamoró a todos. ¿Debería existir, a su criterio, una escuela de formación de dirigentes políticos y de liderazgo? A mí me parece que todo eso está bien en tanto en cuanto supone un debate, se pone un lugar donde hay debate. Yo creo que la política es debate. Y por lo tanto, todo lo que se pueda debatir, bienvenido sea. Todo lo que se haga por debatir, bienvenido sea. Y creo que todo eso suma. Todo eso suma. Ahora, hay un aspecto que tiene que ver con la praxis política que no hay escuela que lo enseñe. Que es la misma praxis. Claro, que es entrar en la acción política. Para mí la política, que ha recibido muchas definiciones a lo largo de la ciencia política, de la historia de la ciencia política, para mí hay dos definiciones que son centrales en la política. La primera es la que dice la política es el arte de lograr el concurso de voluntades. Es una definición muy técnica, pero que lo que quiere decir es que yo quiero que cuando termine esta entrevista usted piense como yo y usted me acompañe en mi empresa. Eso es lograr que usted me acompañe con su voluntad en mi voluntad. Y eso está muy bien. Y eso supone expresarse, supone debatir, supone convencer. La segunda, que tiene que ver con la praxis política, dice la política es el arte de manejar la realidad. Y eso a mí me parece central. La política lo único que intenta es manejar la realidad que le toca. La política lo único que intenta es manejar la realidad que le toca. Los revolucionarios a la realidad la tiran por la ventana y tratan de construir otra. Los reformistas, la realidad que tienen, la intentan modificar con las reglas imperantes. Los conservadores quieren que todo siga igual. Pero todos necesitan saber cómo es la realidad. Para mí, una escuela de este tipo puede ayudar a visualizar mejor cómo es la realidad. Puede ayudar a eso. Puede ayudar al debate. Pero nunca va a reemplazar la praxis política. Eso hay que estar en la política. Hay que saber que uno tiene que negociar con factores de poder, que los factores de poder existen, que los factores de presión existen, y uno tiene que lidiar con todo eso. Nunca existe un gobierno en donde diga, bueno, hoy voy a tomar tal decisión y todo el mundo aplauda, y por lo tanto uno tiene que saber que en cada decisión va a enfrentar posiciones. La realidad es que la política siempre supone contradicción de intereses, siempre. El secreto del que gobierna es cómo administra la contradicción. Si la contradicción la profundiza, que es lo que sueñan los trotskistas, lo único que va a generar es una gran anarquía. Para terminar, en 140 caracteres, en digamos, Twitter. bien breve. Sí, pero no soy muy amigo del Twitter. Poder. ¿Qué es el poder? Es la capacidad que uno tiene de que con su firma puede cambiar para bien la vida de la gente. Política, la que más le interesa. La política es el juego de participar, de debatir y de cambiar la realidad. Democracia. No, ninguna de las dos cosas es posible sin la democracia. Estado. El Estado es un paraguas protector de todos nosotros, que nunca debe convertirse en un chaleco de fuerza. El Estado es un paraguas protector de todos nosotros, que nunca debe convertirse en un chaleco de fuerza. Gobierno. Es el lugar donde se tienen que fotografiar la realidad y cambiarla. La Argentina. Un país que todavía está en deuda con muchos argentinos. Un país que todavía le debe muchas cosas a muchos argentinos. Es un país que con todo lo que hemos hecho
en la democracia no ha bastado para cambiar su estructura de desarrollo. La Argentina sigue teniendo, y eso es algo que debemos lamentarnos y hacer autocrítica, sigue teniendo la misma estructura de desarrollo de hace 50 años. Futuro. El futuro quiero que me tenga a mí como actor y como partícipe, que me tenga como alguien que honestamente sigue planteando lo que cree, honestamente sigue planteando sus diferencias y honestamente sigue creyendo que lo que alguna vez nos planteamos con Kirchner es posible, que es gobernar con transparencia, con una política honesta y mejorándole la vida a la gente. Doctor Alberto Fernández, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Así es como el ex jefe de gabinete explicó durante media hora, y como si fuera una clase de ciencia política, la forma de administrar el poder y mostró las fortalezas y debilidades que se deben tener en cuenta al momento de la gestión. Es imposible trabajar de otra forma en una provincia con la fuerza y la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires. Porque hay políticas que no solamente tienen que ver con una gran inversión de dinero. Si un político no tiene sensibilidad social, no tiene sensibilidad política, no hay encuesta que sirva.